Eskerrik asko errektoreari eta Euskal Herriko Unibertsitateari lan honetan elkarlanean jarduteagatik. Gaur, 2015ean Euskal Herriko Unibertsitateko 3 kampusetan ikasketak amaitu zituzten pertsonek 2018ko eta 2018ko abenduan laneratzeari dagokionez bizi duten egoeraren berri emango diogu. Hoy presentamos la situación laboral en diciembre de 2018 de las personas que finalizaron sus estudios en los 3 campus de la Universidad del País Vasco en 2015. Desde hace 15 años, el Gobierno vasco, a través de Lanbide, caracteriza mediante encuestas de inserción laboral de las personas que acuden al mercado de trabajo. Y se trata de las 2 puertas naturales del sistema educativo vasco. Las 3 universidades vascas, tanto la Universidad Pública del País Vasco, Deusto y Mondragón, y el sistema de formación profesional integrado por la formación profesional reglada y la formación para el empleo ocupacional, son las puertas naturales, como les decía, del sistema educativo vasco. Y estas encuestas son una de las herramientas más importantes del plan de seguimiento de la transición entre el sistema educativo y el sistema productivo de Euskadi. Por un lado, 10.000 estudiantes que egresan de todas las escuelas de formación profesional reglada son encuestadas aproximadamente al año y medio de concluir sus estudios. Por otro lado, la encuesta de formación para el empleo que gestiona Lanbide contempla la situación de 6.000 personas egresadas anualmente con certificados de profesionalidad y a través de ella conocemos el nivel de inserción laboral obtenido por las diferentes familias profesionales a los 6 meses de concluir el periodo formativo. Por ejemplo, gracias a ello sabemos que algunas modalidades de la formación ocupacional para el empleo, como la atención sociosanitaria o determinadas ramas de la industria, ofrecen niveles de inserción del 75%. Y en este año, en el 2019, la formación ocupacional va a ser evaluada por primera vez siguiendo la misma metodología de la encuesta universitaria y de la formación profesional reglada. Ello nos va a permitir obtener una visión más profunda de la realidad laboral de las personas que acceden a los servicios de formación ocupacional del Servicio Vasco de Empleo. Las encuestas correspondientes a las personas egresadas del sistema universitario, una por cada universidad vasca, están enmarcadas dentro del convenio de colaboración de Lanbide con cada una de ellas, con la UPV, con Deusto y con Mondragón. Son encuestas censales que en su conjunto nos permiten conocer anualmente la situación laboral de 10.000 personas que han finalizado sus estudios universitarios 3 años antes. En definitiva, a partir de este año, aproximadamente 26.000 personas serán encuestadas en profundidad para conocer los indicadores más destacados de la inserción en los modelos de calidad de la oferta universitaria y de la formación profesional en sus 2 vertientes. Los resultados de este completo y ambicioso sistema de información único en el Estado y referencial por su detalle en Europa contribuyen a mejorar la planificación y la gestión de los recursos educativos y suponen un input fundamental para el trabajo que las redes de orientación pedagógica y laboral realizan. En 2015, 6.981 jóvenes finalizaron sus estudios universitarios en la UPV, del cual el 57% eran mujeres. Un 50% residen en Vizcaya, el 29% en Guipúzcoa y el 12% en Álava, y el 10% provienen de fuera de Euskadi. Aproximadamente el 72% de la promoción, unas 5.000 personas, respondieron a la encuesta que el Gabinete Técnico de Lanbide realizó a finales del año 2018. Es decir, 3 años después de concluir los estudios universitarios, un periodo que consideramos suficiente para que estas personas hayan podido enfocar su carrera profesional hacia un sector u otro y hacia una profesión u otra. En la inserción laboral, hablando de la inserción laboral, en la encuesta del año 2018 y teniendo en cuenta este alto nivel de respuesta, la extrapolación al conjunto de la promoción nos indica que unas 6.000 personas, es decir, el 87% del total, permanece trabajando al finalizar el año 2018. Es decir, desde el 2015 que acabaron, en 3 años, el 87% de los jóvenes están trabajando.
Un 7%, aproximadamente 500, está en búsqueda de un empleo en esa fecha, si bien la mayoría de ellos ya cuenta con una experiencia previa laboral. Y un 6%, alrededor de unas 400 personas, siguen formándose en estudios de posgrado o realizando otra carrera universitaria. Si nos centramos exclusivamente en las personas activas en el mercado laboral, es decir, el 94% de los que finalizaron sus estudios en el año 2015, la tasa media de paro en el año 2018 de la promoción 2015 se sitúa en el 8%. Un 8,23% la tasa de paro masculino y un 7,89% la tasa de paro femenino. Precisamente aquí el paro en las mujeres es menor. Y con respecto a la promoción del año 2014, la tasa de paro cae 3,6 puntos y 16 puntos respecto al peor año de la serie que se dio en el año 2013. Estos datos, por tanto, confirman que el colectivo universitario vasco muestra una clara mejoría en el nivel de inserción en el mercado laboral, con tasas de paro similares a las del periodo de precrisis. La encuesta también nos permite conocer igualmente el nivel de empleo encajado, algo importante y relevante a la hora de realizar los análisis y saber si estamos acertando con la formación que estamos ofreciendo. Este empleo encajado es el empleo relacionado con las primeras categorías de la clasificación nacional de ocupaciones, en la que se refiere a directivos, a técnicos y a profesionales. Así, en el año 2018, casi 9 de cada 10 universitarios con empleo, el 85%, ocupan un puesto de trabajo relacionado con estas tres categorías. Altas cifras, por tanto, de empleo encajado significan que el sistema productivo emplea a personas universitarias para realizar un trabajo que, como poco, requiere de una formación superior. Y si el empleo está íntimamente relacionado con los estudios, el resultado o el escenario resulta aún mejor, ¿no? 3 de cada 4 jóvenes, de cada 4 personas, se encuentran en esa situación a finales de 2018, es decir, están trabajando en lo suyo, de lo que estudiaron. De ellas, el 80% lo hacen empresas ubicadas en Euskadi, y este es un dato también muy importante y a destacar. Y la encuesta de la población universitaria revela la existencia de un periodo que podríamos denominar de preactivación, inmediatamente posterior a la finalización de los estudios. Este periodo de preactivación, que es lo que nosotros denominamos el tiempo necesario para que los jóvenes puedan conseguir ese trabajo, ¿no?, cuya duración aproximada es de unos 7 meses, dedicado a recabar información sobre la situación del mercado laboral, la actualización de los contratos, los contactos también, toma de decisiones y demás. Y tras estos 7 meses de preactivación se inicia lo que realmente es el periodo de búsqueda activa de empleo, que según la encuesta finaliza transcurridos 4 meses. Es decir, al final, la promoción universitaria del año 2015 le llevó 11 meses encontrar un empleo. 7 en los que, como les decía, se dedicaron a establecer, actualizar los contactos, y otros 4 que se dedicaron a realizar una búsqueda activa de ese empleo. Algo que tenemos que destacar es que a mayor formación, mayores posibilidades de encontrar un trabajo y, sobre todo, de encajar en los niveles más altos de las ocupaciones. Este es un factor muy a tener en cuenta al hablar del mercado laboral, pero al determinar la tipología de la promoción de la UPV del año 2015, también es necesario considerar otros elementos relacionados con la calidad del empleo y, en particular, las referidas al género. Y en este punto es donde tenemos las mayores aristas. De las 6.000 personas de la promoción que trabajan en diciembre de 2018, el 44% tienen un trabajo indefinido o son autónomos o cooperativistas, y 1 de cada 5 lo hace a jornada reducida, con un contrato de media de 20,5 horas. Esta situación empeora en el caso de las mujeres, ya que el 27% de las egresadas universitarias trabajan a tiempo parcial, 13 puntos más que sus homólogos masculinos. Por tanto, aquí tenemos un reto que tenemos que afrontar.
En términos generales, desde el año 2013 se advierte una reducción de esta modalidad contractual, va disminuyendo la parcialidad y esto es un cambio positivo en la tendencia. La diferencia y también la diferencia entre hombres y mujeres es una constante en la base histórica dentro de lo que es la encuesta de inserción laboral. Por tanto, la tendencia de contratos parciales va disminuyendo, pero sí que tenemos todavía diferencias entre los hombres y las mujeres. Si analizamos con detalle el empleo femenino, el empleo encajado en la promoción universitaria del año 2006 era del 87%. En el año 2011 bajó ese empleo encajado femenino hasta el 76% y ya en el año 2015 vuelve a subir hasta alcanzar cotas del 83,34%. Si también analizamos dentro del ámbito de la calidad el salario medio femenino, en la promoción del año 2006 era de 1.488 euros, en el año 2010 se redujo a 1.354 y hoy, en el año 2018, en diciembre del 18, el salario medio femenino ya superaba la cuantía del año 2006, alcanzando los 1.505,79 euros. Por tanto, la tendencia dentro del ámbito del punto del salario medio femenino tiene una tendencia positiva que ha ido mejorando a lo largo de estos años. La jornada reducida en la promoción del año 2006 era del 15% de los contratos y subió hasta el 33% en el año 2012 y ahora se ha reducido hasta llegar al 27,3%. Por tanto, en relación a la jornada reducida se está produciendo una tendencia positiva porque va disminuyendo poco a poco los contratos que se están haciendo de este tipo. En nuestros programas y en nuestras actuaciones promovemos la conciliación, la corresponsabilidad y el apoyo al empleo femenino y aquí seguimos teniendo un reto que con las iniciativas que estamos poniendo en marcha esperemos que vayamos consiguiendo reducir esa brecha y esa diferencia que existe entre los hombres y las mujeres. Como muestra de lo anterior, y en el año 2018 podemos decir que el sueldo medio para las personas que trabajan en jornada parcial es de 864 euros, en tanto que para la jornada completa asciende a los 1.569 euros netos por 14 pagas, los mismos niveles retributivos que en el año 2009. Ese sueldo se reduce en un 8% en el caso de las mujeres. En cuanto a la tendencia de los salarios, como les decía, en empleo encajado, en la promoción del 2006 fue la mejor cifra de la serie, con un 89%, de un 79% en la del 2011 y ahora hemos recuperado esos niveles hasta llegar al 85,22% del empleo encajado. En cuanto al salario medio mensual, en 2006 era de 1.538, en 2009, estoy hablando del salario de mujeres, era de 1.493 y ahora en la promoción del 2015 alcanzamos los 1.559,72 euros, por encima de los salarios del año 2016. Si tenemos en cuenta otro indicador, como es la satisfacción global del empleo, en el año 2006 era del 6,1%, en el año 2009 llegó al 7% y en el año 2015, en la promoción del año 2015, ha superado el 7,30%. Por tanto, seguimos teniendo una tendencia positiva. En el caso de las mujeres, si este dato lo focalizamos en el ámbito femenino, ha pasado del 6,2 en el año 2006 al 7,24 en el año 2015. Después de todos los datos que le he ofrecido, al analizar estos datos y tener en cuenta que el 25% de las personas ocupadas de la promoción del 2015 trabaja en la empresa pública, les podemos decir que las mujeres tienen una brecha que tenemos que seguir trabajando, pero que la tendencia, tanto en salarios como en jornadas reducidas, va mejorando y eso nos hace ser optimistas. En resumen, del estudio vemos que se mejoran las tendencias y que se producen todavía algunas desigualdades entre el empleo de los hombres y el de las mujeres, que voluntario o involuntariamente las chicas presentan porcentajes más elevados de jornadas reducidas, que necesitamos profundizar en la mejora del empleo y la calidad de las condiciones laborales, con jornadas y con salarios que no impidan el desarrollo de un proyecto profesional, personal y familiar pleno. Y es labor de todos, de la sociedad, de las empresas y del ámbito educativo.
Lo más importante son los aspectos positivos del trabajo que les hemos presentado. Los datos que acabo de ofrecerles consolidan una línea de mejora de la actividad, de la ocupación y del desempleo de la población universitaria. 9 de cada 10 estudiantes de la promoción de la UPV del año 2015 están trabajando y han conseguido un empleo en 11 meses, un espacio de tiempo relativamente corto. Además, 3 de cada 4 están trabajando de lo suyo, lo que pone en relieve la calidad de los estudios que imparte la UPV y la buena preparación del alumnado. Además, el 80% de la promoción del año 2015 trabaja en centros de producción del País Vasco y esta circunstancia evidencia que las empresas vascas demandan talento joven y que lo encuentran en la oferta universitaria vasca. Las empresas que se forman en la UPV, las personas, que se forman en la UPV encuentran empleo y llega a alcanzar el 85% de esa ocupación y 3 de cada 4 jóvenes vascos trabajan para lo que se formaron. Hoy presentamos una excelente herramienta para conocer, para diseñar y para planificar en nuevos pasos en relación al acceso al empleo juvenil. Y estos datos contienen un nivel de detalle extraordinario en el Estado y en el Estado no existen ningún estudio semejante y se enmarcan dentro de lo que es el modelo europeo para una gestión del empleo juvenil. El Estado mide la inserción laboral de los universitarios 4 años después de finalizar los estudios. Nosotros a los 3, por lo que el resto del Estado accede al mercado laboral y ese acceso al mercado laboral se amplía en 1 año. Según la encuesta de inserción laboral de los egresados universitarios del 2014, medida en marzo del 2018, el 72,3% de las personas que formaban parte de esa promoción está trabajando en esa fecha. En el caso de Euskadi, alcanza el 85%. En definitiva, mejoran las tendencias en el salario medio del colectivo universitario de egresados, también mejora la tendencia en el empleo encajado y en jornadas y salarios femeninos. Queda camino por delante, pero se advierten ya que tenemos y estamos en el buen camino y para eso es precisa la colaboración en el ámbito educativo, en este caso con la Universidad del País Vasco, junto con la Administración Pública Vasca, con el Gobierno y con Lanbide. Laburbilduz, azterlanetik zenbait lan alderdi nabarmentzen dira hobekuntza baterako. Oraindik ere, desparekotasunak daude gizonen eta emakumeen enpleguaren artean. Sistematikoki, neskek lanaldi murriztuen ehuneko askoz ere handiagoak dituzte. Enpleguaren hobekuntzan eta lan baldintzen kalitatean sakontzen jarraitu behar dugu, erabateko proiektu profesionala, pertsonala eta familiarra garatzeko eragozpenik ekarriko ez duten jardunaldi eta soldatekin. Guztiona lana da, gizarterena eta enpresena. Garrantzitsuena aurkeztu dizkiegu lanaren alderdi positiboak. Eman berri ditudan datuek unibertsitateko biztanleen jarduaren, okupazioaren eta langabeziaren hobekuntza ildoa finkatzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateko 2015ko promozioa 10 ikasletik 9 lanean ari da eta 11 hilean lortu dute enplegua. Gainera, 4tik 3 beren arloan ari dira lanean. 2015ko promozioaren ehuneko 88ko Euskadiko ekoizpen zentroetan lan egiten dute. Gaur, gazte enpleguaren sarbidean urrats berriak ezagutzeko, diseinatzeko eta planifikatzeko tresna bikaina aurkezten dugu. Datu horiek zehetasun maila paregabea dute. Estatuan ez dago parekorik eta gazte enplegua kudeatzeko Europako ereduan sartzen dira. Eskerrik asko.